Javiera Guerrero y hoy día veremos la ayudantía práctica de histología del sistema digestivo. Entonces espero que pongan mucha atención y tomen apuntes de lo que les sirva y lo que voy a decir que no está en el Power. Entonces, tenemos que en el tubo digestivo existen 4 capas: la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa, las que adquieren distintas características a lo largo de este tubo digestivo, pero en general se componen de mucosa, un epitelio, la lámina propia, con un tejido conectivo laxo, y la muscular de la mucosa, glándulas y tejido linfático. En la submucosa hay tejido conectivo laxo, un plexo nervioso ocasional, que es el plexo de Meissner, glándulas y tejido linfático. La capa muscular se compone de circular interna, longitudinal externa y un plexo nervioso que es el de Auerbach. La serosa de tejido conectivo laxo, adiposo, mesotelio, que es un epitelio plano simple. Entonces, tenemos la primera porción, que es el esófago. Aquí tienen una visión panorámica de cómo se ve el esófago. Ya que tenemos un lumen en este tubo digestivo, vamos a tener un epitelio. Y el epitelio del esófago es un epitelio plano estratificado, no queratinizado. Aquí podemos tener, en este zoom que se hizo del epitelio, pueden ver que la capa más superficial todavía conserva los núcleos de las células, lo que nos orienta a que este epitelio no es un epitelio queratinizado. Luego viene la muscular de la mucosa, que es músculo liso, que se encuentra bajo el epitelio y la lámina basal, y que aún forma parte de la mucosa, que es esta de aquí. Aquí podemos ver la lámina basal. La submucosa, tenemos de nuevo la foto panorámica del tejido. Entonces, en la submucosa tenemos glándulas esofágicas, que son glándulas mucosas, que también tienen sus ductos de secreción hacia la superficie. En la capa muscular hay grandes miocitos que tienen distintas inervaciones. La parte más proximal va a tener una inervación somática, ya que es músculo esquelético, y la parte más distal va a tener una inervación autonómica y es músculo liso. Después la serosa es ya intraperitoneal o también se le puede llamar adventicia. Existe una unión particular entre el epitelio esofágico al epitelio gástrico, y esta transición se llama línea Z. Es un cambio abrupto en la mucosa que ocurre, que es un cambio de epitelio desde el plano estratificado que teníamos en el esófago a un epitelio cilíndrico simple. Entonces aquí se puede ver la línea Z, es bastante evidente el cambio que ocurre, y aquí ya en un mayor zoom podemos ver el epitelio plano, no queratinizado del esófago, se va transformando en este epitelio cilíndrico simple, que es el del estómago, que tiene estas glándulas que las vamos a ver después. Entonces, el estómago es un epitelio cilíndrico simple. Algo muy característico de la mucosa gástrica son las foveolas, que es donde primero van a desembocar las glándulas gástricas, y estas son tubulares. La capa muscular, que se ve acá, tiene 3 capas ahora. Tiene una capa longitudinal externa, que sería esta de acá, una circular media, en el medio de las dos, y una oblicua interna, que es esta capa que se agrega extra, que está solo en el estómago, que tiene las fibras de una orientación más oblicua. Aquí tienen cómo se ve en la realidad, y un esquema ya se ve más bonito. Pero así es como se observaría en un corte histológico. El epitelio se compone de distintas poblaciones celulares, entre ellas distintos tipos de glándulas mucosas, como se ven aquí, hay mucosas superficiales, mucosas del cuello. También están las glándulas parietales u oxínticas, que secretan el ácido clorhídrico, y las glándulas principales, que se encargan de la secreción de pepsina, que es esta enzima que nos ayuda a degradar las proteínas. Entonces, el corte histológico, para poder diferenciar entre una glándula parietal y una glándula principal, la glándula parietal vemos que se tiñe de un color más rosado que la glándula principal. Y esto nos puede ayudar bastante a identificarlas. Además, están en lugares distintos. Las glándulas parietales están más hacia la superficie y las principales las podemos encontrar ya más hacia la profundidad del tejido. Esto es un zoom como de esta sección más o menos, y se vería de esta manera. También hay otros tipos celulares como las glándulas enteroendocrinas y las glándulas stem cells, que son las glándulas troncales. Bueno, en el intestino delgado tenemos distintas regiones: duodeno, yeyuno e ilion. Lo más característico del intestino es que tenemos distintos niveles de plegamiento de la mucosa y el tejido en general. Entonces tenemos primero uno, se puede ver que es este plegamiento que incluye gran parte de la mucosa y un poco de submucosa, que son los pliegues circulares o válvulas de
Kerckring o conniventes, que son estas de acá. Las vellosidades intestinales, que son estos plegamentos de mucosa, las glándulas o criptas de Lieberkühn, que es una invaginación de la mucosa, que es como más hacia profundidad, y las microvellosidades, que son la evaginación del dominio apical del enterocito. El intestino grueso, el epitelio, es importante comparar las características entre las distintas porciones del tubo digestivo. Entonces tenemos que en el intestino grueso, que se compone de ciego, de colon y de recto, en la mucosa vamos a tener una mayor cantidad de células caliciformes, se pueden ver aquí, más que en otras porciones del tubo digestivo. También vamos a tener placas con tejido linfoide, que son las placas de Peyer, y que se observan algunas en el colon, que tienen linfocitos que se encargan de la función de defensa en el intestino grueso. Tenemos una capa muscular y una capa serosa. La capa muscular, lo relevante es que la capa longitudinal externa en el intestino grueso forma 3 bandas longitudinales que son las tenias del colon. Son estas que se observan ahí. El recto también tenemos una transición específica, que es desde el epitelio del recto hacia el epitelio del ano, que es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. El apéndice, lo importante del apéndice es observar que tiene nódulos linfáticos, que son estos de acá, como los que habían en el colon, si recuerdan, pero estos están presentes en etapas tempranas del desarrollo. Después en el adulto estos van a degenerar y se observaría una imagen ya más como la que está aquí. Por otro lado, las glándulas anexas son 3, las glándulas salivales, el páncreas exocrino y el hígado. Vamos a ver primero las glándulas salivales. Hay 2 tipos, que son las glándulas menores y las mayores. Nosotros nos vamos a enfocar en las glándulas mayores y veremos que son 3. La parótida, que es una glándula acinar compuesta de tipo de secreción serosa. La submandibular, que es una glándula túbulo-acinar compuesta de secreción mixta con predominio seroso. La glándula sublingual, que es una glándula túbulo-acinar compuesta, mixta y con predominio mucoso. Entonces, comenzando, tenemos la parótida, que es una glándula de acinar compuesta, como dijimos antes, con una secreción serosa. Se tiñe con hematoxilina eosina y se observaría homogéneamente de un mismo color. También pueden haber adipocitos por ahí. En la glándula submandibular presenta una secreción mixta con predominio seroso. Entonces tenemos células que se van a teñir con hematoxilina eosina y otras que no, que son estas de secreción mucosa. Pero se observa un predominio seroso. Uno ve proporcionalmente hay más glándulas teñidas con hematoxilina eosina que las glándulas mucosas. Y las glándulas sublinguales, que tienen una secreción mixta, pero ahora es un predominio mucoso. Entonces tenemos una mayor proporción de células que no se tiñen con hematoxilina eosina y se observan blancas, a menos que usemos una tinción especial, como esta tinción azul, donde se observaría una mayor proporción de células azules, que serían las células de la secreción mucosa. El páncreas tiene 2 divisiones. Funcional estructuralmente se puede dividir en endocrino o exocrino. La porción exocrina la forman los acinos pancreáticos, que se componen de células centroacinares, que son estas de acá, que suscitan los gránulos decimógenos, que son las enzimas en su estado inactivas, y las células que forman el ducto intercalar o el ducto excretor, son estas de acá. Por su lado, el páncreas endocrino se compone de los islotes de Langerhans, que contienen las distintas células productoras de hormonas, alfa, beta y delta. Entonces pueden observar que hay una coloración distinta en el páncreas cuando nos referimos a los islotes, son más claros, y esto nos puede ayudar a identificarlos en un corte histológico. Por su parte, el hígado está compuesto por representativamente hepatocitos, estas células de forma un poco más cuadrada, color uniforme, en gran nucleolo, y que están rodeados por sinusoides, que son, como saben, son vasos sanguíneos. Aquí se pueden ver los eritrocitos que rodean a estos hepatocitos. Hay distintas formas de estructurar los componentes del tejido. La forma más representativa corresponde a un lobulillo clásico, que se caracteriza por presentar 6 venas, o sea, 6 espacio porta, que están en torno a una vena central. El espacio porta, por su lado, siempre se compone de 3 componentes: una rama de la vena porta, que se puede reconocer generalmente por la delgadez de sus capas, una o varias ramas de la arteria hepática, que se reconoce por una gran capa muscular, y uno o más ductos biliares, que se caracterizan por un epitelio
cúbico simple. Además, en el hígado tenemos otros tipos de células, como las células de Kupfer, que se encargan de la defensa en el órgano y que se pueden teñir de manera especial para que se observen mejor. Por último, la vesícula biliar es donde se va a almacenar la bilis que se generó en el hígado y se compone de un epitelio cilíndrico simple, que pueden observar fácilmente acá. Algo clínico, el esófago de Barrett. Esto es cuando el epitelio del esófago adquiere características del epitelio del estómago, presentando ahora foveolas, presentando células caliciformes. En un corte histológico, esto se observaría como el epitelio esofágico normal adquiere esta forma de foveola con este epitelio cilíndrico simple, que es el del estómago, y un mayor número de células caliciformes. Esto es muy relevante porque se asocia mucho al cáncer de esófago. Es uno de los factores de riesgo más importantes y una de sus causas es el reflujo gastroesofágico, que hace que esta secreción ácida, que la mucosa del esófago se transforme en mucosa gástrica. Entonces ahora vamos a hacer una pequeña gincana, así que pueden pausar el video en las siguientes 3 fotos, después hacer una retroalimentación. Entonces, primera foto, segunda foto, tercera foto, cuarta foto. Ya, para retroalimentar. El epitelio que se mostraba aquí es un epitelio plano estratificado no queratinizado y nos referíamos al esófago. Entonces, de nuevo pueden ver que hay núcleos hasta la parte más superficial de este epitelio, lo que nos indica que no es queratinizado. Y deberían ya reconocer que es el epitelio del esófago, al menos en tubo digestivo. No hay otro epitelio así, más que podría ser el epitelio del ano, pero vemos además que está este músculo liso, que es la muscular de la mucosa, que se encuentra en la capa mucosa. Todavía estamos en la capa mucosa, no es la capa muscular propiamente tal que se encuentra por acá. Y además están estas glándulas mucosas que son del esófago, y aquí hay un ducto de secreción enorme, que podría orientar también a ver que esto era esófago. Estos eran los pliegues circulares o válvulas de Kerckring o coniventes, que son este repliegue mayor que incluye gran parte de la mucosa, poco de submucosa, y tiene aquí un vaso linfático al medio, que pueden verlo también. También se pueden ver los otros tipos de pliegue. Tenemos el pliegue de la mucosa aquí, y también están las glándulas y también las microvellosidades, pero lo importante son los pliegues circulares o válvulas de Kerckring o coniventes. Y esto es un espacio portal, y lo ideal era que identificaran los componentes, que son siempre los mismos 3. Entonces la vena porta es la que tiene estas capas más delgadas, suele ser la más grande también, y se observa aquí. La arteria hepática tiene la capa muscular más gruesa, y se observa acá. Y el ducto biliar no se observa tanto, pero es una única capa, un epitelio simple cúbico que forma el ducto, y que se diferencia de la arteria porque no tiene una capa muscular tan prominente, aunque tienen tamaños parecidos de repente. Las glándulas que les mostramos corresponden a secreción serosa, que es la glándula parótida, secreción mixta con predominio mucoso, que es la glándula sublingual, y la glándula submandibular, que tiene una secreción mixta, pero ahora con predominio serosa. Como pueden observar, aquí se ve mucho más células blancas, porque no se están tiñendo con hematoxina y eosina, que aquí, donde hay más células de secreción serosa. Por eso el predominio va asociado a eso, que es lo que uno puede ver más. Bueno, eso ha sido todo por esta ayudantía, pero repasen en base a esto, en base a la materia, y que les vaya muy bien.